estamos al lado del estero Tapigüe. Aquí en esta zona se forjó parte de la historia nuestra, parte de las relaciones entre los españoles y los mapuches, y más tarde entre el Estado chileno y los mapuches. En esta zona se realizaron varios parlamentos que se llamaron parlamentos de Tapigüe. Yo creo que los mapuches llegaron los primeros días de diciembre, llegaron al lugar. Hubo parlamentos acá en que la gente estaba reunida esperando conmemorar esto 3 meses. Imagínense, si venían de la costa, de la cordillera, del sur, sí, del norte. Esto era todo parejo. No había vegetación, no había árboles, existía solamente el estero y pastos, ¿ya? Entonces, naturalmente, y una explanada pareja por amplio espacio. Lugar donde era ideal poder tener un parlamento. La explanada, ¿cuántas cuadras eran? Porque muchos no se hablan de yo no la he encontrado ese dato, pero no me cabe duda que eran varas, creo que eran. Deben ser varias cuadras de cuadras, porque el caballo necesita mucho. Por lo menos deben ser unas 4 o 6 cuadras cuadradas, por lo menos. O sea, si hablamos de 9 cuadras, por ejemplo, cuadradas, estamos hablando de 360 metros por cada lado. Yo encuentro que tiene que haber sido, pero muchísimo más. Muchísimo más. Yo creo 1 kilómetro por 1 kilómetro, por lo menos. 1 kilómetro cuadrado. Sí, o sea, 1 kilómetro serían, claro. Para empastadas, para resguardarse en caso de que no llegaran a un acuerdo y entrar en combate. Claro. ¿Ya? Las empastadas cuantiosas, sobre todo como fueron 7 días, pero para llegar a los 7 días no me cabe duda que el ejército tenía que haber traído unos 1.500 soldados por lo menos. Y ahí tuvieron que construir ramadas, ¿cierto?, para cobijarse. Animales, colocar varones, estas varas donde se amarraban los caballos, en fin. Y en el lado mapuche era otro tema. También ellos tenían su propia visión de los techos. Muchos caballos, muchísimos caballos, y un caballo necesita una empastada importante, ¿ya? Y yo creo que cada Butalmapu traía también algo que intercambiar, ¿eh?, con sus otros congéneres. Era comercio, o sea, claro, comercio también. Había una especie de trueque ahí en ese sentido, yo creo. El Parlamento de Tapigüe, 1825, sí, es uno de los que tiene una incidencia pero realmente extraordinaria en las relaciones entre el Estado y el pueblo mapuche. El único que tenía ventajas aquí un poco, creo yo, es el ejército, por el hecho de que estaban acantonados en el fuerte de Yumbelpo, que era el más cercano. Era el punto de partida para ellos, pero los diferentes Butalmapus que participaban en realidad no llegaban nomás acá al lugar. Y habían algunos que demoraban más por cuestiones políticas. De hecho, en este parlamento hubo muy pocos mapuches que venían de la costa. Las gentes llegaron muy poquitos porque no hacía mucho tiempo que habían ocurrido hechos muy lamentables entre el ejército y los mapuches en la zona de la costa. Entonces, no llegaron acá. Y por otro lado, habían otros mapuches que estaban en desacuerdo para celebrar ese parlamento. Por consiguiente, no estuvieron todos. La historia nos dice que aquí hubo 14 grupos, ¿no es cierto?, de distintas comunidades que estaban representados por el cabeza, ¿no es cierto? Y por otro lado, yo creo que el texto, los 33 artículos, ya venían redactados de Santiago, y nada más que acá se definió a través de largos discursos, de largas arengas, que demoraron 7 días para poder acordar. En el inicio fue la última vez, yo diría, porque en ninguna otra parte de la historia relata que los mapuches fueron recibidos con honores militares. Yo creo que fue un hecho notable, a mí me emocionó la primera vez que lo leí ya hace unos cuantos años, en el cual el ejército dispara 21 cañonazos, ¿ya?, para recibir a los loncos mapuches. En fila estaba la banda militar
y los cañones del ejército, cañones, ¿ya? Haciendo las salvas terribles. Cuando se hace un tratado, se celebra un documento sagradamente. De hecho, en la ceremonia se rompieron armas mapuche y se puso en un árbol, dice la historia, se rompieron las armas porque por siempre la paz, y se hizo el afafá mapuche, ¿no es cierto? Se definió ahí ya aquello. Pero no es menor cuando en parte del articulado de ese Parlamento, que son 33, se reconoce la presencia del Estado hacia el norte y la presencia y el derecho mapuche hacia el sur. Y en todos los tratados, cuando se realiza un tratado, la única manera de deshacer el documento es celebrar otro tratado. Si no se celebra otro tratado, significa que aquel está vigente hasta el día de hoy. Lo dice mirado desde el punto de vista del tiempo, de la concepción geopolítica de los hechos, 1825, que si no se ha celebrado, algo que diga lo contrario, ese tratado sigue vigente. Y de hecho ese tratado entiendo que fue reconocido por el Estado chileno, o sea, en este caso el Congreso tuvo su opinión también, entiendo. Sí, además de estar en el Congreso, de haberse aprobado esto, figura en el Archivo Nacional, en la Sala Medina, está el documento, que en algún minuto lo hemos observado, digamos, y está como un ejemplo implícito, digamos, del acuerdo en el cual llegaron las dos sociedades. Comillas, el estruendo de los tambores y trompetas y el estrépito de la artillería, los nobles campeones, Mariluán con 20 caciques y Barnechea con 12 oficiales, salieron de sus filas para darse los saludos y abrazos exigidos por la costumbre. Antes de separarse, Mariluán, lleno de la mayor efusión, dijo: gracias a Dios que llegó el día en que habíamos de abrazarnos y conocernos, pues hace 3 años que solo nos tratábamos por carta. Yo creo que estamos hoy día en un espacio entendiendo que la historia se vincula a un lugar geográfico, y el lugar geográfico es una zona, en particular Tapigüe, de encuentro para resolver políticamente una situación que en determinadas circunstancias fue un empate militar. Y una parte que nos identifica, que nos entrega identidad, es precisamente estar en los lugares. Ahora, ¿cómo nosotros somos capaces, a partir de lo que somos, de proyectar esto en una dimensión distinta, en una dimensión humana de los hechos? Hay hechos históricos aquí en la zona que es necesario fijarlos, dónde ocurrieron exactamente. Por ejemplo, Batalla de las Cangrejeras, por ejemplo, el Vado de Tarpeñanca, por ejemplo, los parlamentos de Yumbel, los parlamentos de Tapigüe, en fin. Hay una serie de hechos que es interesante. Sabemos que existieron, sabemos que ocurrieron acá, pero hay que fijarlos.